Conoces a tu padre, conoces a tu madre, a tus amigos, tal vez a tus vecinos, pero ¿conoces a Dios? Aún hay tiempo para conocer a Dios. Hola amigos, una vez más nos encontramos aquí, en esta ocasión para compartir unos momentos espirituales que no debemos de olvidar, forman parte de nuestra vida. Recordaréis que en el último programa que hicimos estuvimos en la última parte porque lo dividimos en dos, una que hablaba con respecto a cuál era el día de reposo según las Escrituras, que vimos que hablaba del sábado, y la segunda parte que hablaba con respecto al bautismo. Decíamos en esta segunda parte que hay mucha gente que piensa que puesto que el 80 o el 90% de la población pues ha recibido el bautismo en una u otra iglesia a la edad de los niños de pecho, pues todo el mundo nos creemos cristianos, estamos convertidos y estamos salvos, o somos salvos, porque el bautismo lo consideramos como un sacramento eficaz en sí, que nos lleva a las puertas del paraíso sin necesidad de que hagamos ningún esfuerzo, de que ni siquiera tengamos que llorar por nuestros propios pecados. Decíamos en aquel entonces que el bautismo era primeramente una victoria y que cada vez que asistimos a una ceremonia bautismal practicada a la manera de las Escrituras, porque aún las hay, pensamos que Dios todavía es grande. Pero para vivir esa victoria, la verdad es que se tiene que haber conocido la lucha. Pero nosotros no la conocíamos cuando nos llevaron pocos días después de nacer a la pila bautismal. La lucha nos la ha enseñado la vida. Y creo que el bautismo verdadero, el bautismo que tiene una plena significación cristiana, debe ser el bautismo de adultos, porque hay pleno conocimiento de causa. Decíamos que en las Escrituras existen varias condiciones para el bautismo auténtico. Comentábamos que una de estas condiciones era la fe. Dice un texto bíblico, el que crea y sea bautizado se salvará. Una condición, la fe. También señalan las Escrituras que al bautismo debe de preceder un conocimiento verdadero de la voluntad divina. Y por último, la tercera condición es el arrepentimiento. Leíamos el texto que decía: arrepentíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo. Así que la fe, el conocimiento y el arrepentimiento son las tres condiciones del bautismo según las Escrituras. Incluso sobre la manera como se administra hoy en día el bautismo, pues aún tendríamos varias cosas que decir. Porque el aspecto práctico de la observación del bautismo es que el bautismo es un baño de cuerpo entero. No se trata de rociar la frente con unas cuantas gotas de agua. El hecho de que se trata de una verdadera inmersión es lo que explica por qué Juan bautizaba en Ainón, porque dice el texto bíblico, había allí mucha agua. El bautismo cristiano, el verdadero, no tiene nada que ver con el que se practica hoy corrientemente en las iglesias. Concluíamos este tema intentando llevar a la reflexión a través de unas preguntas que quisiéramos repetir en esta ocasión. ¿Has cumplido alguna vez todas las condiciones que exigen las Sagradas Escrituras para el bautismo? ¿Tu bautismo ha señalado un giro en tu vida hasta el punto de poder decir que desde entonces todo se ha hecho nuevo para ti? ¿Tú que has recibido el bautismo al nacer, realmente te has bautizado? A estas preguntas de reflexión, si hemos contestado en caso afirmativo, tengo que decirte que te puedes sentir completamente feliz, porque entonces
has encontrado la felicidad verdadera, la única que ilumina a todas las demás, porque en definitiva, tú andas en compañía de Dios. Y cuando Él regrese, tú te hallarás listo, porque estar con Él, qué cosa más hermosa. Y ahora quisiera encontrar, aunque es un poco difícil, el lenguaje de Dios. Porque si hasta aquí hemos podido hablar de los obstáculos del pecado y del error, encuentro más dificultad para hablar de la experiencia que es la gracia. La verdad es que temo más bien que yo no sienta todo lo que debe experimentar un corazón que se ha dado por entero a su Salvador y que vive con Él todos los días en su gracia. Porque todo en la vida es gracia. Esto es lo que hacía decir Bernanos a su joven cura de pueblo al expirar en su camastro. El punto final a la experiencia de un alma que había permanecido pura como la de un niño, a pesar de haber tenido que vivir entre mediocres y personas ruines. Las almas de los niños, generalmente, son escarnecidas por las personas mayores que no comprenden nada de sus sueños, porque hay en ellos algo de la santidad del cielo, donde se vive sencillamente lo que se cree y donde se dice sencillamente qué es lo que se quiere. Y esto muchas veces resulta un reproche, y las personas mayores no quieren recibir bofetadas, y mucho menos de los niños. Y nadie se parece más a los niños que los propios cristianos, porque son los hijos de Dios. Como los niños, sufren la maldad de los hombres. Ponen la otra mejilla cuando los golpean. Lloran porque se sienten solos en el mundo. Saben que no pueden hacer sin su padre capacitar para hacer grandes cosas. Solo los niños saben dar la mano para aprender a andar, pues saben que solos podrían caer a cada paso por todas las trampas que hay en el camino. Por eso Jesús nos dijo que nos pareciésemos a los niños. Y creo que todo lo que los hombres han hecho de hermoso, de grande, es lo que realmente han hecho con alma de niño. Hay que ser niño para decir con seguridad invencible que nuestro Dios es la roca. Sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad, y es justo y recto. Él es la roca en la que tenemos plena confianza. Y hay que ser niño para dar las gracias, por las bendiciones prometidas, así de sencillamente. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Solo los niños son capaces de pedir, pero también de recibir. Los niños y quienes se les asemejan saben que la gracia se resume en dos palabras: poseer y pertenecer. Somos de Dios, y también Dios, en sentido muy real, es nuestro. Decimos Dios mío, Padre mío. Tú mismo lo has oído de labios del propio Jesús. En su oración decía: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es el privilegio de los creyentes poseer a Dios. Ellos oran y obtienen la concesión de sus plegarias. Piden y se les da. Buscan y encuentran. Llaman y se les abre. Sienten cuando se acerca la angustia, la prueba y el duelo. Advierten al enemigo en la sombra, que trata de hacerles caer. Sus fuerzas se debilitan, pero no están solos. Es terrible estar solo en esos momentos, pero ellos se dirigen a su Padre, y su Padre les responde: no temas, que yo estoy contigo. No te angusties, que yo soy tu Dios. Te fortalezco, te auxilio, te sostengo,
con mi diestra victoriosa. Estimados amigos, cuando uno piensa en las riquezas que están a nuestro alcance, cuando sentimos esa energía, ese coraje, ese consuelo infinito y vemos nuestros enredos, nuestras dudas y egoísmo, me pregunto si todavía somos cristianos. Si Dios es nuestro, nosotros somos suyos. El Espíritu Santo señorea sobre las almas creyentes, cumpliendo en ellas una obra que ningún lenguaje podría describir. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestros afectos, nuestros proyectos, todo en absoluto le pertenece. Pero iré más lejos, quizás para muchos hasta donde más duele, porque también le pertenecen nuestros bienes y el mayor de todos, nuestra salud. Nuestros bienes, sí, esos que a veces nos cuesta tanto conseguir. Hay quien quiere olvidarlo, pero realmente se sabe. Se sabe que los fieles han dado a Dios siempre, en todos los tiempos, la 10ª parte de sus ingresos. Es una práctica instituida por Dios desde los tiempos más remotos. Sé muy bien que algunas iglesias, interesadas sobre todo en consolidar su poder temporal, han desfigurado este principio de liberalidad durante un largo periodo de oscurantismo y abusos, haciendo de él, el diezmo, un medio de opresión, jugando con la fe de la gente y transformando lo que debía ser una ofrenda voluntaria y espontánea, convirtiéndola en un impuesto más que se paga a regañadientes. Y los cristianos burlados han encontrado un consuelo barato desde que las revoluciones populares terminaron con este pillaje feudal. Han dicho simplemente que Jesús abolió el diezmo. Pues no, nada de eso. Los evangelios hablan de él y además lo aprueban. Y hoy sigue habiendo bendición para quienes permanezcan fieles a este principio casi olvidado. Dice el Señor: haced la prueba conmigo, y veréis cómo os abro las compuertas del cielo y derrocho sobre vosotros bendiciones sin cuenta. Simplemente pruébalo. Sí, pruébalo. Conozco a pobres que, como la viuda del Evangelio, dan, al entregar la moneda de menos valor, una parte de lo que les es imprescindible, pero saben que necesitan más que nadie la bendición divina. Y Dios, por supuesto, cuida de ellos. Yo lo he visto, me podéis creer. Se diría que Dios repite para ellos la multiplicación de los panes y de los peces. También conozco a ricos, incluso bastante. Para ellos también es una prueba. Como se dice, les sobra, y es cierto, pero a fin de cuentas podrían hacer tanto con lo que dan a Dios. Sin embargo, sienten lo que hay de mezquino y de limitado en no pensar más que en sí mismos, siempre en sí mismos. Saben que solo son mayordomos, administradores de esos bienes que Dios les ha dado. Y consiguen el excepcional privilegio de ser accionistas de la obra del Evangelio, pues a eso se destina el diezmo, precisamente a servir a la causa de Dios. Sus tesoros los recuperarán multiplicados por 100, porque están en los cielos. Además, ocurre ese curioso fenómeno que siempre sucede con Dios. Se da con alegría, porque para mí el diezmo que se da a disgusto no es diezmo, y cuanto más se da, más se recibe. ¿Por qué no tratas de hacer esa experiencia con Dios? Nuestro cuerpo también le pertenece a Dios. Y no vacilo en decir que es un deber cristiano conservarlo en salud en cuanto dependa de nosotros. Hemos olvidado fácilmente este aspecto físico de la piedad. Yo incluso llegaría a afirmar que las religiones que desprecian la salud del cuerpo no se pueden considerar como religiones cristianas. El cuerpo es el santuario del Espíritu Santo, dicen las Escrituras.
y aquí llegamos muy lejos, hasta otro principio que anuncia: ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para gloria de Dios. Yo creo en la influencia del régimen alimentario sobre la vida psíquica, sobre el comportamiento en general, y con más motivo sobre la vida espiritual. Los especialistas en nutrición humana posiblemente te lo podrán decir mucho mejor que yo. Sí, quéjate, tú que fumas, tomas bebidas alcohólicas, bebes vino, que tanto te gustan esas carnes indigestas e inadecuadas para el consumo, los embutidos, los mariscos, que después de tus comidas no te falta nunca una buena taza de café. Quéjate de que no comprendes nada de la religión, me sorprendería que fuese de otro modo. Tu organismo está sencillamente intoxicado por esos 1000 venenos blandos que no solo te acortan la vida, sino que ya de inmediato, nada más tomártelos, disminuyen tu capacidad y te hacen perder facultades. Admiro la sencillez del Evangelio y su objetividad. Para acceder a la nueva vida, a la regeneración total de la persona y a la comprensión de las cosas de Dios, hay que empezar por el principio, y el principio es tu comida de ahora. Las Sagradas Escrituras dicen, sea de paso, y se ocupan de modo suficiente de nuestros problemas cotidianos. Por eso nos indican el menú ideal: fruta, verdura y cereales. En una palabra, un régimen vegetariano al que parece que se está volviendo cada vez de modo más generalizado, a juzgar por la gran cantidad de libros y revistas que aparecen por todas partes propugnando este sistema de alimentación. Parece que ya se va reconociendo por fin que la carne no es tan buena como se pensaba, y que las proteínas que contiene también se encuentran en ciertos frutos oleaginosos en los que son mucho más directamente asimilables y además sin toxinas. La carne, a fin de cuentas, es origen muy probable de algunas enfermedades modernas como el cáncer, si admitimos los descubrimientos que se han hecho entre las tribus primitivas, como los unzas del Tíbet, casi vegetarianos absolutos, y que parecen desconocer totalmente esta enfermedad. Los resultados son claros. Estadísticamente, los países donde el consumo individual de materia grasa de origen animal es más elevado, más del 40% de la ración alimentaria, son también aquellos donde la incidencia del cáncer de mama es más elevada. De entre los agentes causantes del cáncer de intestino grueso, el factor probable es un alto nivel de carne en la dieta o bien un bajo consumo de cereales. Y al empleo de productos nocivos e insanos, sumemos el exceso de los alimentos saludables. No solo se come mal, sino que se come demasiado. Demasiado para nuestra vida cada vez más sedentaria. Dicen que nos cavamos la tumba con nuestros propios dientes, lo que no es solo una frase ingeniosa. En la sociedad opulenta el hombre corre el riesgo de gastarse prematuramente. Ese es el precio de nuestras buenas comidas, de los aperitivos con los amigos, del tabaco y del qué sé yo, de tantas otras cosas más o menos confesables que constituyen lo que tan mal se llama la buena vida. En el fondo, es una especie de suicidio a plazos. Cuando uno se destroza a sí mismo, creo que tendrá que rendir cuentas. Nuestra pertenencia a Dios llega hasta ahí, a la comida y a la bebida. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Nuestro cuerpo es el santuario del Espíritu Santo. No se mancilla un santuario. No se introducen en él esos pequeños venenos tan corrientes como el tabaco, el alcohol y toda esa amplia gama de excitantes usuales. La salud es uno de los muchos dones que Dios nos ha otorgado, y somos responsables de ellos de manera muy precisa y muy personal. Sí, amigos, el Evangelio llega hasta tu mesa, y creo que me comprenderás si digo que una comida de cristianos es ya una predicación en sí misma. Sorprenderá que insista tanto en este punto, pero tengo mis razones. En el fondo, la triste historia de nuestro mundo comenzó por ahí. El desgraciado caso del fruto prohibido, tentador porque parecía bueno para comer. El apetito, la concupiscencia,
Mira a dónde nos han llevado. Recuerda que Cristo también tuvo esa tentación en el desierto. ¿Tienes hambre?, dijo el tentador. Di que estas piedras se conviertan en panes. Nosotros parece que somos los únicos que nos creemos invulnerables en este aspecto. El tentador sabe lo que hace. Cuando nuestro pobre mundo aprenda a dominar sus apetitos, se habrá dado un gran paso hacia la victoria definitiva sobre el mal que nos rodea. Pues bien, amigos, quisiéramos acabar el programa de hoy en un plan o en un sentido musical que nos habla de una mesa muy especial, de una mesa que el Señor nos tiene preparada y que, por supuesto, tanto tú como yo estamos invitados a ella. Confío en que no vas a rechazar esa invitación porque, de seguro, los mejores manjares y la mejor compañía la vamos a tener allí. El Señor me invita a su casa, la mesa está